Hola, somos Torre Fuerte. A continuación, escucharemos al pastor Edgar Cerez con el tema Fuiste creado para ser como Cristo, como parte de la serie Una vida con propósito. Esperamos que este mensaje sea de bendición para tu vida. Dios te bendiga. Y bueno, estamos estudiando esta serie que se llama Una vida con propósito. Es lo que hemos estado estudiando y revisando. Y el día de hoy vamos a ver el tercer propósito. Yo sé que usted se acuerda perfectamente de los dos anteriores. ¿Para qué le pregunto? Nada más vamos a presumir, ¿verdad? De que ya se lo sabe. Entonces, pues, ¿para qué le pregunto? Pero por si acaso, el primer propósito que vimos es que fuimos creados para agradarle, ¿se acuerda? Fuimos creados para agradarle. El segundo propósito, fuimos creados para ser parte de la familia de Dios, que fue lo que vimos la semana pasada. Muy bien, el día de hoy vamos a ver este tercer propósito juntos, que este tercer propósito es que usted y yo fuimos creados para ser como Cristo. Y yo le voy a pedir que estudiemos juntos. Que estudiemos juntos este propósito, cómo es que Dios nos ha creado para ser como Cristo. Fíjese que es interesante que este propósito dice, o algo que la Biblia nos enseña, es que no tenemos que esforzarnos para ser como Cristo, sino que somos como Cristo. Fuimos creados, o sea, ya somos hechos, hemos sido creados y hemos sido formados para ser como Cristo. No es que tenemos que esforzarnos para hacer cosas para después ser. Ya lo somos. Yo sé que muchos de los que están aquí van a decir, pues sí, Edgar, pero pues no. Así que digas que muy como Cristo, que yo me parezca, pues la verdad no mucho. Pero es algo bíblico. Yo nada más quiero leer con usted algunos versículos, 3 versículos, que por favor me acompañen, nada más para que recordemos y cómo la Biblia, hay muchos otros más, pero cómo la Biblia nos enseña que el propósito de Dios en nosotros es que seamos como Cristo. Segunda de Pedro, por favor, acompáñeme. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 1. Dice Simón Pedro, esta es una de las salutaciones más bonitas que hay, bueno, a mi parecer. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Lo primero que Pedro está diciendo es, mira, mi fe es igual que la tuya. La fe que me salvó y que me llamó para ser discípulo y que me levantó para ser apóstol es la misma que la tuya. No hay fes diferentes, no hay procesos diferentes. No es que Dios haya tomado a Pablo o a Pedro de una manera sobrenatural y poderosa, pero que para nosotros los mortales dijo, bueno, pues esto con una fe más normal. Es la misma. Pedro dice y reconoce, la fe que me ha salvado es la fe que te ha salvado a ti. Es la misma fe. Y continúa Pedro diciendo acerca de este tema, gracia y paz sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y nuestro Señor Jesucristo. Versículo 3. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Lo que está diciendo Pedro es, mira, todo lo que tú necesitas, dice, para la vida y para la piedad. ¿Qué significa? Todo lo que tú necesitas para vivir tu vida cristiana te ha sido dado. Todo lo que tú necesitas, Dios ya te lo dio. Ahora, Dios me lo dio, ¿para qué? Todo lo que Dios me ha dado, Efesios capítulo 1, que dice que en Jesucristo Dios nos ha dado toda bendición espiritual en los lugares celestiales, que hemos sido bendecidos en Cristo. ¿Para qué? Ok, Pedro dice, todas las cosas nos han sido dadas. ¿Para qué?
mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales, es decir, a través de estas cosas que Dios nos ha dado, por medio de estas, nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. ¿Para qué? Para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Lo que está diciendo Pedro es, mira, todo lo que Dios te dio y todas las promesas que Dios nos dio, nos las dio con una razón, que tú y yo seamos participantes de la naturaleza divina. En pocas palabras, que seamos como Cristo. Ese es el propósito de Dios, que seamos como Cristo. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Acompáñenme, por favor. Es un versículo súper conocido. A lo mejor muchos de ustedes se lo saben hasta de memoria. Dice Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Este es uno de mis, no es uno. Creo yo, que el Espíritu Santo me perdone si a lo mejor estoy pecando, pero toda la palabra es hermosa, pero creo yo que este es mi versículo favorito, porque es el que más se aplica a mí. Porque cada vez que me veo en las mañanas, les decía ayer los chicos de Conexión, cada vez que me veo en el espejo en las mañanas pasan dos cosas. La primera es que me veo en el espejo y digo, Padre, grandes son tus maravillas. Pero lo segundo que veo es, soy maravilloso, pero no me gusto. Porque como soy, no soy suficiente para agradarte. De hecho, si usted tiene la oportunidad de alguna ocasión, que me encantará que pase a mi oficina y nos tomemos un cafecito juntos, cuando usted entre a mi oficina, hay un cuadro ahí pegado a la pared que mi familia me regaló, que lo hizo Vale, por aquí vea Vale. Vale, Lemo, ahí está Vale. Levanta la mano, Valecita, no te des penita, ahí está Vale. Ella me lo hizo, está bien bonito, tiene unas habilidades creativas impresionantes, además de que canta bien bonito. Y es este versículo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Como Pablo diciendo, ya no soy yo, sino es Cristo a través de mí. Lo que tú ves es el estuche, pero ya no soy yo, sino es Cristo a través de mí. Todo esto requeriría toda una enseñanza, pero nosotros comprendemos que con la caída tú y yo tenemos un espíritu roto, un espíritu quebrantado, un espíritu muerto, un alma muerta. Y cuando el Espíritu de Dios entra en nosotros, cuando viene este proceso del ordo solutis, cuando somos salvados, llega el Padre, Jesucristo nos da, o el Espíritu Santo nos da este entendimiento de pecado, pedimos perdón tú y yo, Jesucristo nos justifica, el Padre a través de Jesucristo nos declara justos, nos limpia, nos perdona, nos hace nacer de nuevo, nos regenera y el Espíritu Santo entra en nosotros y es parte ahora de nuestra esencia, está en nosotros y vive a través de nosotros. Eso es lo que dijo Pablo en un versículo. Ya no somos tú y yo, sino es el Espíritu de Dios que está dentro de nosotros. Romanos 8:29, con ese versículo terminamos esta explicación. Romanos 8:29 también lo vamos a leer un poquito más adelante. Porque a los que antes conoció también los predestinó. ¿Para qué nos predestinó el Padre? Para que fuésemos hechos conforme a la semejanza de su Hijo. La predestinación que Dios dio para ti y para mí está en función de que yo quiero que tú seas conforme a la imagen de mi Hijo Jesucristo. Que tú seas como mi Hijo Jesucristo, que tú llegues a la estatura de Jesucristo. Ahora, ¿cómo puedo vivirlo? La pregunta interesante aquí es, ¿y cómo le hago? Edgar, yo ya lo sé, pero la verdad es que no lo estoy viviendo. ¿Cómo le hago? Yo ya sé que tengo que ser como Cristo, pero no, llevo tantos años de cristiano y no lo he logrado. ¿Cómo le hago? Yo creo que esta pregunta es muy importante porque si no la respondemos adecuadamente nos puede llevar a vidas alejadas de un cristianismo real, de un cristianismo verdadero.
Hay personas, déjeme poner 2 ejemplos, hay personas que responden esta pregunta de cómo puedo hacerlo, cómo puedo ser más como Cristo, y se meten tanto al estudio bíblico, se meten tanto al conocimiento, perdónenme por utilizar la palabra, se meten tanto a la ortodoxia, a este entendimiento de la palabra y el entendimiento teológico y el entendimiento de lo que quiso decir, que llegamos a vivir una vida legalista. Y perdón, pero es cierto, en varias iglesias tenemos cristianos legalistas. El cristiano que cuando usted está hablando, lo primero que hace es decir, no, espérame, no, eso no dice el versículo. No, a ver, no, lo que estás diciendo no es cierto. Porque de acuerdo a los principios de teología de Wayne Grudem, y la forma de vivir su vida cristiana está basada en el legalismo. No, eso no es correcto, eso no es así, no, ¿y por qué están haciendo esto? ¿Y por qué permiten esto? ¿Y por qué esa música? ¿Y por qué acá? No, eso no está bien, porque lo que dice la Biblia, porque lo que tiene que ser, y empiezas a calificar, de tal manera que tu vida no es una vida que se parece a Cristo, sino es una vida en donde los demás se deben parecer a ti, a lo que tú crees, a lo que tú piensas. Eso es legalismo. Hay otras personas que en una mala interpretación han llegado en la religiosidad. Desde mi personal punto de vista, ¿cuál es la diferencia entre el legalismo y la religiosidad? En la religiosidad son aquellas personas que buscan mucho la praxis, la práctica, que es por supuesto necesaria. Santiago mismo lo dijo, la fe sin obras es muerta. Por supuesto que tenemos que practicar, pero hay personas que creen que en la práctica encontrarán el parecerse a Cristo. Es decir, déjeme poner esta explicación, ya lo he explicado en otras ocasiones, pero es la diferencia entre el caballo y la carreta. El caballo, ¿qué es? La fe. La carreta, ¿qué es? Las obras. ¿Quién jala a quién? El caballo a la carreta. La fe acciona las obras. ¿Qué es la religiosidad? La religiosidad son aquellas personas que quieren poner la carreta adelante del caballo para que las obras actúen y muevan a la fe. Entonces son personas que lo que hacen es que se paran a las 4 de la mañana, y no estoy diciendo que esté mal, pero se paran a las 4 de la mañana y se ponen a orar, hasta que les dé las 10 de la mañana. Es que hasta que no me duelan, entonces no lo estoy haciendo bien. Estás haciendo que tus obras muevan tu fe. Religiosidad. Hermano, esa Biblia está muy nueva. Eso significa que no la lee. ¿Cuántas veces la lee? No, pues 40 horas la debe leer no iba a decir al día, no, pero no, el día no tiene 40 horas. 4 horas la debe leer al día, porque si no es pecado. Caray. La carreta está jalando al caballo. Tus obras, quieres que tus obras jalen a tu fe. ¿Y sabes por qué decimos quieren que tus obras jalen tu fe? Porque son personas que son así, de la práctica, se van a la práctica, no al conocimiento, no al conocimiento, porque ese es el legalista, a la práctica, tiene que ser, debe ser, esto no debe ser, esto tiene que ser así, esto tiene que ser diferente, y siempre es que tenemos que hacerlo, tenemos que vivirlo, tenemos que practicarlo, y por lo general él no lo hace. Por eso es religioso. Ok. Si nosotros respondemos inadecuadamente esta pregunta de cómo puedo vivirlo, podemos caer en el legalismo o podemos caer en la religiosidad. ¿Qué dice la Biblia? ¿Cómo podemos vivir realmente una vida en la que vive es Cristo? ¿Cómo puedo realmente yo como cristiano decir, Cristo vive en mí? No soy yo, no es que yo sea una buena persona, sino que Dios vive en mí, Cristo vive en mí y Cristo es el que se manifiesta. No yo, no es que yo sea buena onda, sino que Cristo ha tomado mi lugar. ¿Cómo puedo vivir eso? Quiero compartir contigo 4 cosas que nos enseña la palabra. Hay muchas más, pero quiero compartir contigo 4 cosas que nos enseña la palabra de cómo ser realmente como Cristo. La primera, acompáñame por favor al libro de Romanos,
capítulo 1. La primera es la fe. La primera es la fe. Y no solamente es la primera, sino me parece que es la más importante. Cuando tú y yo tenemos una fe correcta, entonces podemos ser como Cristo. Ayúdame a leer, por favor, el versículo 16 y 17. Probablemente Romanos 1:16 es uno de los versículos más conocidos de esta porción. Dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Casi todo el mundo conocemos ese pasaje, ¿no? Bueno, por lo menos los que ya tenemos tiempo en la vida cristiana. Dice Pablo que el evangelio es poder de Dios para salvación. El evangelio es tan poderoso que es capaz de salvar a las personas. A eso se refiere Pablo. Es tan poderoso el evangelio de Dios, tiene tanto poder que el propio evangelio es capaz de salvar a las personas. Ahora, en donde yo quiero llevarlo es al siguiente versículo 17. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela. ¿Qué está tratando de decir Pablo? En el evangelio la justicia de Dios se revela. ¿Qué es el evangelio? Déjeme en pocas palabras decir, ¿qué es lo que está diciendo Pablo? ¿Qué es el evangelio? El evangelio es la justicia de Dios. Dios, su justicia, la revela a través del evangelio. ¿Qué es el evangelio? Que tú y yo somos pecadores, que todo hombre es pecador. Y como es pecador, está lejos de la gloria de Dios, está lejos de la presencia de Dios y es incapaz por sí mismo de alcanzar un nivel de aceptación delante de Dios. De tal manera que el hombre en su incapacidad tiene que buscar fuera de sí cómo llegar a ser aceptable delante de Dios, porque por sí mismo es incapaz. De tal manera que al buscar fuera de sí, lo único que puede encontrar que lo hace justo delante de Dios es Jesucristo. Eso es el evangelio. ¿Estamos de acuerdo? Eso es, en pocas palabras, eso es el evangelio. Pablo está diciendo, la justicia de Dios se revela en el evangelio. Y luego dice, en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. ¿Por qué dice por fe y para fe? Esto que yo te acabo de explicar, de que el hombre es pecador y que es incapaz de por sí mismo agradar a Dios, que necesita buscar fuera de sí y fuera de sí solamente Jesucristo, porque no hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo en el cual podamos ser salvos. Esto es el evangelio. Ahora, para que esto se active, para que esto sea una realidad en tu vida, ¿qué necesitas? Fe. Porque si no tienes fe, no puedes acceder a eso. Cuando tú le compartes a una persona el evangelio y te dicen, ¿cómo? A ver, o sea, tengo que pedir, no le entiendo, no tiene fe. Y como no tiene fe, no puede comprender la justicia de Dios. Dice Pablo, para que tú puedas comprender la justicia de Dios, todo inicia con fe. Es la fe la que nos permite tener acceso al evangelio, a esta comprensión de cómo Dios reveló su justicia en el evangelio. ¿Ok? Entonces, dice Pablo, se revela por fe y para fe. Es decir, lo que Pablo está diciendo, se revela por fe en el sentido de que yo tengo entendimiento de esta comprensión por fe, pero no termina ahí la fe, sino que la fe continúa. De hecho, hay algunas versiones, a lo mejor algunos de los que están acá tienen una versión de la Biblia diferente, que no sea Reina Valera 1960, que hay algunas versiones que dicen por fe de principio a fin. ¿Alguien tiene esa versión? Que dice, así hay algunas personas que dice, la justicia de Dios se revela por fe de principio a fin. ¿Qué está queriendo decir cuando dice por fe de principio a fin? Lo explica
en la siguiente frase. Se revela por fe y para fe, o por fe de principio a fin, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Este pasaje, los que somos cristianos de hace tiempo, casi siempre lo utilizamos para evangelizar, pero no está hablando de evangelización. Mas el justo por la fe vivirá. Espérame, ¿qué no Pablo en el capítulo 3 dice no hay justo ni aun uno? Entonces, no hay justo ni aun uno. ¿Por qué Pablo está diciendo el justo por la fe vivirá? A los que ya fueron justificados. Es decir, una traducción, no estoy corrigiendo a los traductores, que Dios me perdone, pero una forma correcta de parafrasearlo sería: el que ha sido justificado, o el justo, el que ya ha sido justificado por Dios, vive por fe. No está hablando de evangelismo. ¿De qué está hablando? De vida cristiana. Dice, el evangelio de Dios, la justicia de Dios se revela en el evangelio de principio a fin. No nada más cuando crees en el evangelio, sino durante toda tu vida. Porque, dice la Biblia, el que ya fue justificado, el que ya fue declarado justo, solamente puede vivir bien por fe. ¿Te das cuenta? Lo que está diciendo Pablo es, ¿sabes cuál es el elemento básico de la vida cristiana? La fe. No nada más la fe para salvación, cuando inicias en tu vida cristiana, sino para vivir toda tu vida cristiana. Necesitas fe para saber, reconocer y confiar en Dios, en que Él te va a llevar a ser como Cristo. ¿Cuántos de los que están aquí que son cristianos, así sí que tú me lo aseguras? Yo sé, mira, si tú me ves ahorita, sí es algo reprobado, pero yo sé que voy a ser como Cristo, igualito que Cristo. ¿Cuántos lo creen? Se estuvo medio tibio. El que no contestó fue el legalista. Pues así es, porque es una promesa. Porque Pablo mismo dijo, el que inició la buena obra en ti, la terminará, la perfeccionará y la terminará, aunque sea en el día del Señor Jesucristo. ¿Qué significa en el día del Señor Jesucristo? Cuando estemos en su presencia. Pero Él, de que nos hace como Cristo, nos hace como Cristo. Y Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y lo hará. Nos va a hacer como Cristo, nos está haciendo como Cristo, de tal manera que tú y yo como cristianos debemos tener una perspectiva basada en la fe. Todo lo que sucede en mi vida cristiana lo tengo que ver con los lentes de la fe. Pues aquí tengo unos, con los lentes de la fe que me permiten ver las cosas diferente. Cuando yo me pongo los lentes de la fe digo, ok, ya entendí. Lo primero que necesitamos tú y yo tener para entender y para poder ser como Cristo es ponernos los lentes de la fe, ver las cosas con los lentes de la fe. Número 1. Número 2, algo muy evidentemente lógico son las circunstancias. Si tú tienes la fe correcta, si tú te pones los lentes de la fe, entonces verás las circunstancias de la manera correcta. Dios utiliza las circunstancias para hacernos como Cristo. Dios utiliza las circunstancias para hacernos más a la imagen a Cristo. Dice la palabra, Dios le decía a Israel en el libro de Deuteronomio, Dios le dice, yo te hice pasar por el desierto para saber lo que había en tu corazón. Ahora, este versículo es un versículo que a muchas personas les hace un poquito de ruido o de disonancia cognitiva, como dirían algunos. ¿Por qué? A ver, Dios le dice al pueblo de Israel, te hice pasar por el desierto para saber lo que había en tu corazón. Pues no que Dios es omnisciente.
¿No dice la Biblia que Dios todo lo sabe? Entonces, ¿por qué los hizo pasar por el desierto? Para saber lo que había en su corazón. Si Dios ya todo lo sabe. Ok, la forma correcta de entender este pasaje es Dios diciéndole a Israel, mira, yo ya sé lo que hay en tu corazón, pero tú no lo sabes. Entonces, te voy a hacer pasar por el desierto para que yo vea lo que hay en tu corazón y para que tú te des cuenta de lo que hay en tu corazón. Esas son las circunstancias. Las circunstancias, Dios las utiliza como un desierto para ti y para mí. Él ya sabe lo que hay en mi corazón, pero muchas veces yo no sé lo que hay en mi corazón. Y cuando soy pasado por las circunstancias me doy cuenta, caray, no me había dado cuenta que esta motivación que tengo es incorrecta. No me había dado cuenta que aquí tengo un rencor que no he podido olvidar. No me había dado cuenta que aquí tengo una herida que hace años me lastimó, que me dolió y que la he aprendido a ocultar y he aprendido a vivir con ella escondida, pero no me había dado cuenta que todavía aquí está. O a lo mejor ya me había dado cuenta, pero ya me había convencido de que no. Y Dios utiliza las circunstancias para ponerlos en evidencia. No porque Él no lo sepa, sino porque tú lo necesitas reconocer. Acompáñame otra vez al libro de Romanos, por favor. Romanos capítulo 8. Dice el versículo 28. Este versículo, yo creo que en ocasiones lo interpretamos de manera incorrecta y seguramente algunos de ustedes han escuchado algunas interpretaciones incorrectas. Bueno, no interpretaciones, perdón, aplicaciones incorrectas. Versículo 28. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Es decir, a los que conforme a su propósito son llamados. Todas las cosas ayudan a bien. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Déjenme explicar tres cosas muy importantes de este pasaje para entenderlo correctamente. Primero, hay una condición. ¿Cuál es la condición? Los que aman a Dios. Los que aman a Dios. Perdón, si usted no es hijo de Dios, no todas las cosas le van a ayudar a bien. Ay, qué exclusivos. No, el exclusivo no soy yo. Pues, ¿de dónde? El exclusivo es Dios. Así es Dios. Dios es exclusivo. Si tú me amas, si tú eres mi hijo, yo voy a hacer que todas las cosas sean para tu bien. Pero si no, no. Primera característica del pasaje. Los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Segundo error de aplicación en este pasaje. Casi siempre decimos, es que todas las cosas, para los hijos de Dios, todo lo que nos sucede es bueno. No, eso no dice el pasaje. No dice que todo es bueno. Dice que todas las cosas ayudan para tu bien. Ese ayudan para tu bien puede ser algo que a tus ojos no es bueno. A tus ojos no es bueno. Es más, no solamente no es bueno, sino no estás de acuerdo. El día de ayer que estuve con los chicos de Conexión, les platicaba, y yo tengo que confesar que hubo varias ocasiones en mi vida que oré por algo fervientemente. Señor, te pido que esto, Padre, por favor, contesta. Señor, ayúdame con esta petición. Señor, está adelante. Te ruego, Señor. ¿Y sabes qué fue lo que sucedió? ¿Sabes cuál fue la respuesta? No. ¿Y sabes cuál fue mi reacción? En el nombre de Jesús yo reprendo a Satanás que está estorbando la respuesta. Y yo creo que el chamuca debe haber dicho, pues ¿yo qué? No, yo no hice nada. Pobre cuate, ya lo había yo zarandeado con mis oraciones, ¿no? Lárgate de aquí porque el Padre me ha dado. No. Porque tiempo después pasaron 1, 2, 3, 4 años, 5 años, 10 años. Y cuando volteé dije, no, pues no era el chamuco.
Pero esa es una. Y segunda, me lo he preguntado, Dios, ¿qué hubiese sucedido si tú hubieras contestado como yo te pedí hace 10 años? No lo sé, solo sé una cosa, no estaría aquí. No estaría disfrutando de la bendición que tengo hoy contigo. ¡Wow! Yo tengo que entender entonces que lo que aquí me está sucediendo, Dios lo usa para bien. Pero es que no es lo que quiero, pero es lo que necesitas. Tercer error de interpretación en este pasaje. Pareciese que Dios es responsable entonces de todo lo que nos sucede. No, eso no dice el pasaje. Pues que yo no quería, pero pues Dios me hace guapo. Y pues además dice la Biblia que todas las cosas ayudan a bien por el propósito de Dios. Pues Dios, a lo mejor Dios quiso que pecara para que... No, eso no dice el pasaje. No. Eso no dice el pasaje. No, lo que está diciendo es, aún en tus errores, aún en tu pecado, Dios es tan amoroso y tan fiel que te deja dos cosas muy en claras. Primera cosa que Dios te deja muy en claro, número 1, fue tu responsabilidad, no te hagas. No fui yo, fuiste tú, fue tu decisión. Tú dijiste, tú hiciste, tú decidiste, no fui yo. No quieras cobijarte con mi soberanía y eliminar tu responsabilidad. La soberanía de Dios no nulifica la responsabilidad humana. Y lo decimos todas las veces que sea necesario. La soberanía de Dios no nulifica la responsabilidad humana. No fui yo. Fuiste tú, fue tu decisión, tú te equivocaste, no yo. Pero te amo tanto que aún de tu error voy a tomar algo que sirva para tu bien. Eso es lo que dice. De las circunstancias voy a tomar algo que sea para tu bien. ¿Que sea para mi bien? Pues ¿cuál bien quieres para mí? ¿Qué mayor bien que el premio número 1 del Outlap? No les conté, ¿verdad? ¿Les enseño mi boleto? No es que ya no me gané nada. ¿Qué mayor bien que lo que anhela mi corazón? ¿Qué mayor bien que lo que yo deseo? Hay un bien superior. Siguiente versículo, versículo 29. Hay un bien superior. ¿Cuál es ese bien superior? Que seas a la imagen de Jesucristo. ¡Wow! Que te parezcas a Cristo. Que te parezcas a Cristo. Que cuando la gente te vea te diga, ay, tú me recuerdas a alguien. Dime, pero pienso a quién. Me recuerdo Tom Cruise. No, Tom Cruise, no. No, sí, me llamo Tomás Cruz, pero no soy Tom. No, ya sé a quién me recuerdas. A un hombre del que leí en la Biblia que se llamaba Jesucristo. A él me recuerdas. ¡Guau! ¡Qué mayor bien que ese! Déjame avanzar. ¿De qué otra forma Dios trabaja con nosotros para hacernos conforme a su imagen, conforme a Jesucristo? Déjame avanzar rapidísimo. Número 3, a través de la palabra. Dice la Biblia, dice el libro de Hebreos, que todas las cosas fueron creadas por el poder de la palabra de Dios. Dice Hebreos, entendemos que todo lo que fue hecho a través de la palabra de Dios. Todo fue a través de la boca de Dios. Solamente hubo una cosa que Dios no creó a través de su palabra. ¿Cuál fue? ¿Cuál fue? Solo una cosa. Al hombre, gracias. Una estrellita para quien contestó que no vi quién era. Al hombre, porque dice la Biblia que Dios lo formó. Pero fuera de eso, todo fue con la palabra de Dios. Yo me imagino en la eternidad a Dios diciendo, sea el Popocatépetl. ¡Wow! Así fue.
O sea, no fue Dios ahí armándolo y haciéndole el hoyito. O sea, lo habló. Sea el Iztaccíhuatl, que sea el pico de Orizaba, que es de Puebla, pero los de Orizaba se lo van a querer robar. Perdón, hermanos de Orizaba. Fue con el poder de su palabra. Ese poder de su palabra, que es el poder creativo, esa misma palabra es esta. Esto es poderoso, porque entonces fue Dios el que, así como ordenó que se formara el popo y el lista, así ordenó a David que escribiera salmos, y así ordenó a los demás que escribieran todo lo que él inspiró y que el Espíritu Santo inspiró. Y dice Isaías capítulo 50, que la palabra de Dios es como el agua. Qué padre que habla acerca del ciclo del agua, fíjate. La palabra de Dios es como el agua, que dice, desciende del cielo, llena la tierra y no regresa al cielo sino hasta que hizo todo lo que tenía que hacer. Hace lo que le corresponde y entonces regresa. Y dice Dios, así es mi palabra. Cuando sale de mi boca, va, hace lo que tiene que hacer y dice, no regresa a mí vacía. ¿Qué significa no regresa a mí vacía? No puede ser que Dios haya dicho, hágase el Popocatépetl. Y nada. No pasó nada. Los ángeles ahí de, oye, ¿qué onda? ¿Qué pasó? No, pues a lo mejor un poco más con convicción. Otra vez. A ver, hágase el Popocatépetl. Y sale el Cuescomate. ¡Híjole! Perdón para los de la Liverpool. Es imposible. ¿Está usted de acuerdo? Es imposible. De la misma manera, es imposible que Dios haya dicho, tú serás conforme a mi hijo. Y salga yo. Como el Cuescomate. Hermanos, no me vayan a apodar el pastor Cuescomate, por favor. Les prohíbo. Pero imagínate que Dios diga, quiero que este cuate sea conforme a la imagen de mi hijo. Y salgo yo. No puede ser, porque la palabra de Dios no regresará vacía. Si Él dijo que yo seré conforme a su imagen, seré conforme a la imagen del Hijo. No solamente seré, soy como su Hijo. ¡Guau! ¡Qué impresionante! Es la palabra de Dios lo que nos sustenta. Y déjame terminar. A lo mejor tú dirás, ok, está bien, Edgar, está bien la palabra de Dios, pero tengo una duda. ¿Cómo sabes tú que lo que está en la Biblia fue lo que se tenía que decir? ¿Cómo sabes que es la palabra de Dios? Vámonos más fácil, más sencillo. Pregunta, ¿usted se acuerda de lo que dijo hace 20 años? ¿Se acuerda? ¿Se acuerda de sus palabras? ¿No se acuerda? ¿En serio no se acuerda? ¿Cómo es que Marcos, Pedro, se acordaron de las palabras de Jesús 20, 30 años después y las escribieron? ¿No lo ha pensado? Juan dice, y en el último día de la fiesta, Jesús se puso de pie y dijo, el que tenga sed venga a mí y beba, y de su interior correrán ríos de agua viva. Y esto lo dijo haciendo referencia al Espíritu. ¿En verdad? ¿30 años después se acordaba exactamente de las palabras que dijo? ¿No te ha entrado esa duda? La verdad. Perdón, entre paréntesis, este tipo de preguntas yo se los hago sobre todo a los universitarios. Porque si van a tener dudas, que las resuelvan acá, no que las resuelvan allá. ¿Está de acuerdo?
¿Cómo tenemos la certeza de que entonces la Biblia, Jesús dijo lo que Juan dice que dijo? Ok, hay varios métodos. Unos son métodos externos de la Biblia. No voy a hablar de eso porque no es una predicación de apologética, pero las evidencias externas era algo muy común en la época de Jesucristo. Jesús no era el único maestro, había muchos otros maestros, como por ejemplo Nicodemo. La Biblia dice que Nicodemo era un maestro de la ley y era común que los maestros tenían discípulos. No solo Jesús tenía discípulos, sino varios maestros tenían discípulos. Y una característica de los discípulos es que se tenían que aprender las enseñanzas de sus maestros. Era algo muy común, no era raro. Hace muchos años atrás hubo un hombre que dijo: yo solo sé. Y entonces un alumno dijo: yo solo sé que no sé nada. Yo solo sé que no sé nada. Y se lo aprendió. Y lo fue pasando. Así era el proceso de enseñanza en la antigüedad. De tal manera que nosotros sabemos que por costumbre, si ellos eran discípulos, forzosamente tenían una mente desarrollada. Número uno, pero esa es una evidencia externa, y hay muchas otras que no me da tiempo a hablar, pero ¿cuál es la evidencia interna? ¿Cuál es la evidencia bíblica de que lo que Juan escribió fue verdad? Porque dice la Biblia que Jesús les dijo: yo me voy a ir, pero va a venir el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo les va a recordar todas las cosas que yo les he dicho. Y ahí está nuestra fe, que el Espíritu Santo les recordó todas las cosas que les había dicho, les había enseñado. Pero ¿cómo estás seguro? Te lo puedo asegurar, porque yo sé que al menos una ocasión en tu vida, cuando estás a punto de regarla, cuando estás a punto de equivocarte, algo ha sucedido, no sabes qué sucedió, pero sentiste que alguien te decía: no. Es el Espíritu Santo haciendo la obra por la cual fue enviado. ¡Guau! El Espíritu Santo, y esto que nos quede claro, el Espíritu Santo no es, y lo digo con todo respeto, no es como un angelito que está trabajando con tu conciencia o que está trabajando con tu moral. El Espíritu Santo es Dios mismo, la tercera persona de la Trinidad, que está aquí contigo y conmigo para cuidarnos, para detenernos, para recordarnos las palabras que Jesús nos ha dicho. Y para recordarnos quiénes somos. Y dice la palabra que el Espíritu Santo nos ha sellado. En el concepto del sello, en Efesios capítulo 1, el concepto de sello es un concepto de posesión. De tal manera que somos posesión del Espíritu Santo. Y cuando una persona, cuando un cristiano se quiere alejar, entra el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo te va a tomar y te va a decir: no, espérate. No, espérate, ven. ¿Sí? Y aunque tú te quieras alejar, el Espíritu Santo va a decir: no, espérate, no te vayas, no te vayas. Pero es que no quiere. Pues uso las circunstancias, uso mi palabra, uso lo que sea necesario, pero Él es mío, me pertenece. Gracias, amigo. Él es mío, me pertenece, tiene mi sello. Y yo prometí, porque la palabra de Dios lo dijo: si está en mi mano, nadie lo quita de aquí, nadie lo sacará de mi mano. Esa es tu promesa y esa es mi promesa. Yo inicié la buena obra contigo y te prometo, porque yo soy Dios, que la terminaré, la perfeccionaré, porque tú fuiste creado para ser como Cristo. ¡Guau! Esa es mi esperanza. En este año yo quiero ser menos yo, porque yo soy yo y quiero que sea más Él. Padre, tómanos a cada uno de nosotros. Queremos ser menos como nosotros y más como tú, más como Cristo, Señor. Llámanos, Señor, a tu imagen, porque somos tus hijos.
trabaja con nosotros, Señor, a través de las circunstancias, a través de la palabra. Y gracias, Espíritu Santo, porque tú nos tomas, nos jalas y nos llevas a vivir la vida que tú compraste para nosotros en amor y en gloria. Te damos toda la honra, Señor. Te damos toda la gloria. Gracias, Padre, por todo lo que tú haces en nosotros. Señor, tú sabes con qué áreas tienes que trabajar en cada uno. Hazlo, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias por escuchar este mensaje de la Palabra de Dios. Para más información acerca de Torre, llámanos al 2222-253026 o escríbenos al correo info@torrefuerteib.org. Visita nuestra página web www.torrefuerteib.org. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes: Facebook, IB Torre Fuerte, Instagram, Twitter y Telegram, Torre Fuerte IB. Dios te bendiga.